Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por llegar. Vamos a iniciar con una oración. ¿Me parece bien? Vamos a orar, acompáñenme. Bendito Dios, gracias te damos, Padre Celestial, por la vida y por todo lo que tú nos das, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, como el tiempo, la fuerza, Padre, y los medios para poder estar aquí el día de hoy. Queremos sumergirnos, Padre, en el conocimiento de tu palabra y queremos ser llenos, Padre, completamente, cuerpo, alma y corazón, ser llenos de tu verdad, ser llenos de tu espíritu en tu palabra y ser llenos, Señor, de lo que tú provocas a través de ella, de tu poder, de tu santidad, de tu sabiduría. Te rogamos, Señor, que nos enseñes, te rogamos que nos eduques, que tú puedas vencer, Padre, las opiniones que venimos arrastrando a lo largo de una vida de pecado, a lo largo de vivir en un mundo caído, en una sociedad que parece que cada día está patas para arriba, Señor. Ayúdanos a vencer todo eso. Vénselo con tu palabra, vénselo con tu entendimiento, vénselo con tu Espíritu Santo y danos la luz que necesitamos, Señor, la luz de Jesús. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que hagas tu obra en todos y en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien. Hace 2 semanas comenzamos y no pudimos terminar la lección llamada la obediencia. Si se acuerdan, en un repase algo rápido, estábamos partiendo mucho de lo que se dice en Primera de Juan capítulo 2, en el verso 3 en adelante. ¿Cómo resumimos la semana pasada? Prácticamente lo que hablamos, de que existían, podíamos ver a través de leer la palabra, de vivir una vida de fe, veíamos que los soportes principales para ser obedientes como ahora, como hijos de Dios o como cristianos, podíamos identificar 2, que era el amor, y dijimos también grupalmente que otro también podría ser la convicción, bases o fundamentos en los cuales nosotros podíamos recordar y podíamos partir para poder obedecer algo que no estamos acostumbrados a obedecer, algo que no estamos acostumbrados a respetar, como en este caso que es la voz de Dios, lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios dice, ¿para qué? Para nuestra manera de vivir, para nuestra manera de actuar, para nuestra manera de relacionarnos y sobre todo que da testimonio de que eso le dice a los demás y a nosotros que amamos a Dios de verdad, que deseamos agradar a Dios en verdad. Primera de Juan capítulo 2 dejó unas preguntas, las voy a contestar rápidamente. La primera, a partir de Primera de Juan capítulo 2, dice: ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Y los versículos dicen que eso evidencia que hemos llegado a conocer a Dios. Segunda pregunta, ¿qué es lo que indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? Como dice en el verso 3, 4 y 5, eso indica que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Como característica fundamental y principal de un verdadero creyente que va a entrar al reino de los cielos, existe lo que dice Mateo 7:21 también. ¿Qué es lo que dice? Que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es aquel que entrará en el reino. Ahora, les mandé por ahí la semana pasada, ya que nos reunimos, unos ejercicios, unas preguntas. Es aquí donde le pregunto. ¿Lo leyeron? ¿Lo respondieron? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a hilarlo así rápidamente. Eran 2 ejemplos partiendo de la desobediencia. La primera vez que hablamos de esto, quedamos en que la obediencia marca a un verdadero creyente. Pero también dijimos que íbamos a hablar acerca de lo que sucede cuando practicamos la obediencia y lo que sucede cuando decidimos practicar la desobediencia, que simplemente son
son opuestas, ¿no? Obediencia y desobediencia son lo contrario completamente. Siempre estarían así en guerra, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos parten de Primera de Samuel y de Zacarías. ¿Qué dice Primera de Samuel? ¿Cuál es la respuesta que el profeta Samuel da y cómo comparó él la obediencia y el sacrificio? Esto lo habla en el versículo 22. Y les pregunto, si contestaron, ¿qué es lo que pusieron ahí? Yo no contesté en mi libreta, pero ¿puedes repetir la pregunta? Sí. De hecho, vayamos allá. Primera de Samuel 15, verso 16. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, 15, 16 al 23. Ok. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho el jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voluntad de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y le he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí nomás. Verso 22. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Pregunta. Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Y la pregunta era: ¿cuál fue la respuesta de Samuel y cómo comparó él la obediencia y el sacrificio? ¿Qué respondieron? Pues eso. Él hace un énfasis, ¿no? Exactamente, una comparación. Y dice que la obediencia es mejor que Sacrificio. todo sacrificio. Y prestar atención, o sea, estar enfocado en la obediencia, es mejor que cualquier tipo de, en este caso dice grasa de los carneros, es como lo mejor que uno puede ofrecer, ¿sí? Lo mejor que uno pudiera dar, inclusive. Y lo compara, el profeta lo compara como algo que es crucial ante los ojos de Dios. Así funcionan las cosas. Uno puede decir hoy en día: ¿cómo es Dios? Ya lo hemos hablado en otras lecciones. Es que Dios es así, es que Dios es así. Y a veces queremos conocer a Dios filtrándolo por la experiencia de alguien más. Pero la mejor manera de identificar cómo es Dios y cómo no es Dios es a través de la Escritura. Entonces, Dios nos está hablando a través de su Escritura cuando habló a través de los profetas, y dicen que para él la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y poner atención a lo que él está diciendo es mejor que cualquier cosa que pudiéramos traer como sacrificio. La segunda pregunta es: ¿a qué son comparadas la obstinación y la rebelión? Leamos el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación y como idolatría. Está hablando de ídolos. La desobediencia a los ojos de Dios es comparada con esto. La desobediencia sabemos que es algo malo, es algo malo. Creas o no creas en que hay un ser encima de todos nosotros, la desobediencia es algo malo. Pero para el cristiano es algo todavía peor. ¿Por qué? Porque está comparado con el practicar la adivinación y la idolatría. La adivinación y la idolatría es prácticamente lo mismo, el mismo sentido. Depender y buscar creyendo que hay alguien mejor, que hay alguien más grande que Dios mismo. Entonces es algo completamente que se contrapone, ¿no? Todo siempre, el ejemplo de la obediencia se va a contraponer con la desobediencia. No hay realmente un punto medio. Tercera pregunta: ¿qué es lo que le costó a Saúl? ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia? En el verso 23, ¿qué dice?
Por cuanto rechazaste la palabra, dice también él, te ha rechazado para que no seas rey. Ojo, esto es algo hermosísimo para reflexionar. Pues nada más les voy a traer a colación 3 cosas. Ustedes leyendo primera y segunda de Samuel, Reyes y Crónicas pueden ahondar. ¿Recuerdan quién fue Saúl? Fue el primer rey. Antes de él no había rey. Fue que el pueblo se quejó y dijo, queremos también un rey como las demás naciones. Él viene, ahora sí como los corridos dicen, ¿no? Yo no era nadie y ahora soy alguien, yo no tenía nada y ahora tengo todo y vamos para arriba. O sea, él se le había dado un regalo, un don, pues que no se le daba a cualquiera. De la nada Dios lo elige para ser rey. Y los que vinieran después de él adivinan. Iba a comenzar una dinastía, una línea sanguínea de reyes, ¿sí? Entonces, pero él pierde eso. ¿Qué pierde? Pues pierde su destino. Lo que él estaba destinado a hacer, con toda la experiencia, con todo el renombre, con toda la oportunidad, todo, él lo pierde. ¿Por qué? Porque elige la desobediencia. Simple y sencillo. Hoy en día nosotros igual, o sea, es un tema muy aparte, se puede desarrollar y es muy grande. Hoy en día nosotros no obedecemos a Dios por querer algo a cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no negociamos con Dios. Todo aquel que les quiere enseñar a ustedes que se puede negociar con Dios es falso. Es falso realmente. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende quién es Dios para él. Delante de él, quién es Dios. ¿Me explico? Entonces nosotros vamos a aprender cuando estemos leyendo la palabra que no podemos compararnos con Dios. Y nuestra relación es completamente diferente. No es una relación de negocios, no es una relación de te doy, me das y todo eso. Entonces, cuando practicamos la desobediencia, caemos en cosas como adivinación, como idolatría, como no ser aceptable delante de Dios, y también el hecho de que podemos ser desechados para el llamado que tenemos, para las cosas específicas que Dios quiere que hagamos. Es un tema aparte, les digo, pero ¿a quién le gustaría, sinceramente, truncar el destino que tiene? ¿A quién? A nadie. O sea, eso lo vemos en todo. Apenas pasaron los Juegos Olímpicos. O sea, las personas entrenan toda su vida para eso. Y saben que van a tener un punto donde a lo mejor no voy a entrenar desde mi primer año hasta mis 70 años. No. El tiempo es más chico. Pero ellos saben y viven pensando que necesitan explotar ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de participar para lograr su cometido, lo que quieren, su destino, si lo quieres ver así. Entonces, para nosotros, la desobediencia rompe con eso. ¿Me explico? Lo que Dios quiere que hagamos, lo que inclusive Dios pone en nuestro corazón, porque recuerden que la palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Hay cosas que Dios no se te va a aparecer aquí. ¿Sabes qué? Estamos orando y voy a ir al baño y Dios se me aparece en el baño y me dice, tienes que pintar tu casa de verde. No, las cosas no van a ser así, pero Dios va a poner cosas en nuestro corazón que Él quiere que hagamos para Él, y esas cosas nosotros podemos truncarlas. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, avanzo. Segundo ejemplo, Zacarías capítulo 7, verso 8 al 14. Vamos para allá. La primera pregunta era, ¿cómo reaccionó el pueblo a la instrucción de Dios? ¿Sí lo leyeron, verdad? Sí, me acuerdo que no quisieron. ¿Qué fue lo que dijeron? No queremos oír, no queremos escuchar, y le dieron la espalda. Recibió Zacarías esta palabra de parte de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos, les dijo: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, no opriman al huérfano, no opriman al extranjero, no opriman al pobre, que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Verso 11. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Ojo aquí, ¿cómo es Dios? ¿Dios se puede enojar? Sí, mis estimados, Dios se puede enojar. Y aconteció que, así como Él clamó y no escucharon, o sea, Dios al pueblo, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos.
sino que los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien viera, quien fuera ni viniera, pues convirtieron en desierto la tierra deseada. ¿Cómo reaccionó el pueblo a la instrucción de Dios? Le dieron la espalda, la aborrecieron. O sea, el punto del texto es hacer tan alto el desprecio con tantas palabras que la gente dice, ¿sabes qué? No queremos lo que Dios nos está diciendo. Simple y sencillamente. Pregunta 2, ¿cómo esto afectó las oraciones del pueblo? Dice que Dios, así como Él habló y no lo escucharon, cuando ellos clamaron a Él, Él no los escuchó. Eso es lo más terrible que le pueda pasar a alguien que sabe que Dios existe. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la conciencia de que Dios está ahí, de que Dios está en todo lugar, de que nosotros estamos en el ojo y en el corazón de Dios, pero que lo que nosotros podamos decir o querer, ¿cómo se le puede? Comunicarnos con Él, y que Él no, o sea, no está diciendo que Él no escucha, nada más por no escuchar, no, sino que Él ha decidido ignorarlos por esa acción. Aquí yo les pregunto otra vez, recuerden, cuando hablamos acerca de quién era Jesucristo, Dios es como está escrito en su palabra, pero para ser más detallado y que nosotros todavía sepamos mejor cómo es Él, Dios se encarna en Jesucristo. Y nosotros sabemos por medio del testimonio que Jesucristo es como Dios, como el Padre, y el Padre es como Jesucristo. Entonces tenemos todavía más claridad. Y no queda ahí todavía, porque el cristianismo ha llegado todavía a más luz que Dios le ha permitido, y sabe que así como es una persona Dios, el Padre, así como es una persona Jesucristo, también es una persona el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros sabemos de qué manera podemos ser groseros con alguien, de qué manera podemos actuar o decir cosas a alguien donde lo podemos herir, donde lo podemos lastimar. De la misma manera, lo que nosotros hacemos o podemos llegar a hacer puede lastimar a Dios. No estamos diciendo de que, ay, pobrecito, lo vas a hacer llorar y todo eso. O sea, no desde ese punto, sino que realmente, si tú y yo estamos conscientes de que Dios puede ser lastimado y herido por lo que hacemos y por lo que decimos, déjame decirte que eso es una realidad. Cuando Dios dice, ellos también clamaron, pero entonces yo no los escuché. Así es como dice. Como Él clamó y no escucharon, también ellos, el pueblo, clamaron y yo no escuché, dice el Señor. Eso está grueso. ¿Cómo afectó sus oraciones? Pues que Dios ya no quiso escucharlos. Pregunta 3, ¿cuál fue el resultado? Que los dispersó entre todas las naciones y la tierra fue asolada sin que nadie pudiera ir y venir. Todavía hay algo peor que eso, de que su integridad espiritual estaba mal, pero su integridad física también se vio afectada. ¿Por qué? Porque la tierra dejó de tener la bendición del Señor. Hoy en día para nosotros suena loco. Hoy en día para nosotros decimos, pues no pasa nada, porque la mayoría no vivimos de la tierra. Pero hay lugares donde la mayoría de la gente vive de la tierra y sabe que no es lógico y que no está bien que de repente, iniciando la temporada de siembra o de siega, el 100% de todo lo que van a cosechar, se supone, se echa a perder. Hay algo extra, algo más está sucediendo, ¿me explico? Entonces, tenemos que entender que la desobediencia provoca cosas que no queremos, que no deseamos. Y el propósito de enseñar esto y de mostrar esto, ojo, no es llenarnos de temor por llenarnos de temor. No es meternos miedo porque sí. Se tiene que exponer porque nosotros estamos partiendo que vamos a ser obedientes a Dios desde aquí o desde aquí, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos. Pero se tiene que exponer porque las cosas suceden, tienen una manera de pasar. Y aunque nosotros digamos, no, pues es que yo quiero ser obediente por esto, no importa, la desobediencia tiene una consecuencia. Por eso lo tenemos que exponer, ¿sí? Entonces, eso fue lo que habla.
lo que mandamos para la semana pasada. Hoy vamos a checar la otra parte, que son los ejemplos de la obediencia. ¿Sí? Entonces, los ejemplos de la obediencia ya están amparados a lo mejor pues por las cosas bonitas, ¿no? Que uno dice, sí, nada más hablamos de eso, nada más habla eso, ya lo otro ya no lo hablas. No, pues se tiene que ver las dos caras de la moneda. Vamos a Hebreos capítulo 11, famosísimo. Hebreos capítulo 11. ¿Alguna vez lo han leído? Yo no. Hebreos es mi parte favorita del Nuevo Testamento. Es de lo mejor que uno pudiera leer. Es algo largo, pero vamos a leer la primera parte, que es donde está el capítulo 4. Hebreos capítulo 11 es como una poesía a recordar a esos héroes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que lograron participar de la gracia de Dios, del poder de Dios y hacer algo que ha quedado en la historia para nosotros, en la Biblia. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí empieza. Por la fe, Abel, que sabemos que está en los primeros capítulos, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otro personaje, por la fe, Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, otro personaje, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí llegamos al 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y da más ejemplos, esto del capítulo 11. Bueno, ¿por qué lo leemos? Porque el hecho de ser una persona, ser un creyente, ser un cristiano, un hijo de Dios que practica la obediencia, conlleva a que nos va a traer algo de bueno, algo que tiene mucha sustancia para nosotros, porque nosotros vivimos por experiencias, siempre es así. Nosotros estamos completamente, no podemos estar separados completamente de la gente. ¿Por qué? Porque eso como que nos hace, nos resta crecer en experiencias. La Biblia dice que, por ejemplo, hierro con hierro se abusa, refiriéndose a que una persona con su hermano, o con su amigo, o con su prójimo, al estar interactuando, sucede algo, que a veces no es muy bonito en las primeras veces, pero ya cuando se empieza a trabajar lo que son las relaciones, las amistades, se genera algo que sin ese roce no existiría. Así de sencillo. Los ejemplos de la obediencia en el Antiguo Testamento son numerosos. Ahorita el capítulo 11 menciona algunos, por ejemplo Abraham, que dice Génesis 12:1, a comparación de lo que leímos en Hebreos 11:8. ¿Cuáles fueron dos de los grandes actos de obediencia que Abraham realizó? ¿Cuál es el más famoso? El primero, que Dios lo llamó. Él ya estaba en un pueblo con los caldeos y Dios le habló y le pidió que se saliera de ahí y que se fuera ¿a dónde? A una tierra ajena. A una tierra que no conocía. Toda su vida creciendo ahí, y de repente Dios, el Dios verdadero, se le aparece
de una manera que obviamente Abraham pudo entender que era Dios. No vamos a caer ahorita en esos detalles, pero es evidente que él se dio cuenta que él era el Dios verdadero y por eso fue que lo hizo, ¿no? Pero el punto aquí que vamos a remarcar es ese ejemplo de obediencia. La primera cosa que sabemos de Abraham es que deja su tierra por un sitio, una tierra ajena, desconocida, que él no sabía ni que iba ahí. En el otro punto está Génesis 22, donde encontramos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo, su primogénito, su hijo de la promesa. Acuérdense, él estaba dispuesto a sacrificarlo. ¿En qué? En obediencia a Dios. Dios se lo pidió. Si se acuerdan, ¿no? De la historia, inclusive hay varios episodios, por ejemplo, de Superlibro, donde también te lo narran, está muy bueno. Entonces, la idea es aquí que el ejemplo de la obediencia que tenemos en Abraham es que porque él obedece, Dios trabaja con él. Dios le muestra más, Dios le da más. Hoy en día yo no me puedo sacar de la cabeza, porque pasé por muchas experiencias así, donde a veces nosotros estamos creyendo que cuando Dios nos da más son cosas solamente materiales, pero el hecho de que Dios nos dé más no significa algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando decimos que Dios nos da más, es esa experiencia, es esa interacción que existe entre nosotros y Dios, donde sabemos que si llevamos un tiempo caminando con el Señor, ¿cuánto puede ser? Una semana, un mes, un año, o años, varios años. Sabemos y podemos dar una palabra segura de que hoy se cumplen 2 años que camino con el Señor y sé que no soy la misma persona que hace 2 años. Mi experiencia, mi relación con Dios no es la misma. A eso me refiero, donde Dios te va dando más, donde Dios nos va iluminando más, Dios nos va dando mejor precisión al momento de hacer las cosas que Él nos pide. Otra cosa, cuando leemos en Génesis 26, dice que porque Abraham obedeció, qué cosas son las que le prometió Dios al hijo de Abraham por medio de su obediencia. Número 1, Génesis 26, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Lo hizo Dios en Abraham? Sí, lo hizo. 2, que daría a su descendencia todas esas tierras. ¿Lo hizo Dios con Abraham? Sí, se formó un pueblo y después se formó una nación. Y esa nación tuvo un ejército y tiene una cultura y una historia increíble, ¿no? Y 3, le prometió que en sus simientes serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese es el punto que, por ejemplo, los que no son cristianos, los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y como Dios, eso no lo comparten con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que esa promesa de que por Él serían bendecidas todas las naciones de la tierra por su simiente, habla de Jesucristo. Él fue el que vino a salvar a todos, porque la salvación no solamente vino a los gentiles, porque la salvación hoy en día nosotros sabemos, ya lo entendemos, que la salvación no es solamente para un pueblo, no es solamente para una nación, no es solamente para un solo lazo sanguíneo, sino que es para todos. ¿Ok? Entonces, son cosas que porque Abraham obedeció, Dios se las prometió y Dios las hizo, Dios las cumplió en él. Si se dan cuenta, muchas de esas cosas pareciera que, pero pues ¿dónde dice que le dio dinero? ¿Dónde dice que le dio libertad financiera? ¿Dónde dice que le dio, ¿cómo se dice? Inmortalidad. O sea, ¿por qué? Porque pues cada quien habla de su carencia, ¿no? Y nosotros entendemos que eso sería como que lo máximo, el culmine de todo eso. Pero si ustedes se ponen de una forma así como que muy quisquillosa a checar ese texto, esos capítulos, como el capítulo 26 de Génesis, se dan cuenta que lo que Dios le ofreció y Dios le dio, glorifica a Dios. No es algo que se queda únicamente en Abraham, sino que bendice a otras personas. O sea, eso es una manera en cómo nosotros podemos ver en nuestra relación con Dios cosas que Dios nos pide que hagamos. No son cosas egoístas, sinceramente. No son cosas que se quedan para nosotros nada más, sino que son cosas que nos bendicen a nosotros, pero bendicen a otros también. ¿Ok?
el ejemplo de la obediencia ahora, comparado, brincamos de Abraham a Cristo. Vamos a Juan 4:34. ¿Qué es lo que dice? Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la preocupación más grande de Cristo en la tierra? Hacer la voluntad del que lo ha enviado. ¿Quién es ese? Es Dios, es el Padre. Y termina y que acabe su obra. Fíjese cómo el verso lo resume todo, ¿no? Hacer la voluntad, cuando dice mi comida, o sea, se refiere a lo que yo diario tengo hambre, pues, para que se entienda. Entonces, diario me preocupo por satisfacer mi hambre, ¿no? Entonces, la preocupación de Dios era hacer la voluntad diario, como si fuera su comida, diario, todo el tiempo, y llevar a cabo su obra hasta que se culmine, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tenemos en Cristo? Que Dios se encarna y Él vive de una manera que nosotros no esperaríamos, porque vive como nosotros. ¿Y cuál es el punto? De que Jesucristo es el modelo que nosotros podemos seguir, por el cual nos podemos guiar. ¿Para qué? Para vivir de manera agradable a Dios. Entonces, Jesucristo busca hacer la voluntad de Dios, pero esto es diario. Culminarla. Cuando estuvo frente a la cruz, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Vamos a Lucas 22:42. Lucas 22:42. ¿Qué dice? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Que acepta la voluntad del Padre, de su Padre, acepta la voluntad antes que la que Él quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo, hacer la voluntad. Ahora el hecho de hacerla todo el tiempo o hacerla diario se convierte en anteponerla a la mía. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo también. Y muchas veces lo curioso es que queremos hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Yo lo he dicho antes, o sea, es más fácil para nosotros aprender a hacer lo malo, aprender a hacer lo egoísta, que aprender a hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Pues para nosotros es evidente que es por el pecado, pero así funcionan las cosas. Tercera pregunta, ¿hasta qué punto estaba dispuesto Jesús a ser obedientes? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Jesús qué? Estaba dispuesto a ser obediente. Pues, yo entiendo de que hasta qué punto, como que hasta qué límite, ¿no? Sino que te dijo que es hasta que terminas, que terminara su obra. Cuando digo hasta qué punto me refiero a llevarlo al extremo. Cualquiera. O sea, no es como que le haya dicho, esto sí, esto no. ¿Cuál es el Filipenses 2.8? Filipenses 2.8. Habla acerca de Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. O sea, él estaba dispuesto a entregarse todo hasta la humillación, pero llegar hasta dar su vida. ¿Por qué? Por hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Así de sencillo parece, pero en la práctica es sumamente difícil. O sea, las primeras tres cosas que hablamos hace 2 semanas fue acerca de negarse a sí mismo. ¿Verdad?
de tomar nuestra cruz. Y todo eso tiene que ver. Pero lo hermoso de nuestra historia de redención y de nuestro Salvador, lo hermoso es que Dios, que pide que lo hagamos, Él mismo vino a hacerlo. O sea, Él es como el gran líder, ¿no? Que un líder no solo ordena, un líder motiva con el ejemplo. Entonces, Él vino y lo hace, Él practica la obediencia y lo lleva a tal punto de entregar su vida, de ser humillado. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Siguiente, la promesa y las bendiciones de la obediencia en ejemplos y en textos clave. Por favor, vamos a Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, una de las bendiciones que para nosotros son prometidas si obedecemos los mandamientos y la palabra de Dios, en Juan 15:10, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos promete? Permaneceremos en el amor. ¿De quién? De Jesucristo. Número 2, ahora Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Ah? ¿Así dice? ¿Te sigo? No, pero a ver, léelo otra vez. San Juan 15:14, ¿no? No, Juan 15:14. Es más abajito del que dice. Sí, por eso 15:14. ¿Qué dice? Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué bendición o qué promesa nosotros tenemos? Amistad con Dios. La amistad, exactamente. Seremos sus amigos. ¿De quién? De Dios, de Jesús. Y ahora, primera de Juan 3:22, ¿qué es lo que dice? Lo que nos encanta. Primera de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Exactamente. Todo lo que pidamos en oración, dice Dios, lo hará. Esa es una de las promesas si nosotros obedecemos la palabra, los mandamientos del Señor. Todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él. ¿A qué compara Jesús la vida de una persona que oye y obedece su palabra? Mateo 7:24. ¿A qué lo compara? ¿Se acuerdan? Dice que hubo un hombre que hizo su casa sobre Sobre la roca, ¿no? Que estaba suelta y la roca que estaba firme. Otro lo hizo sobre la arena. ¿A qué nos compara entonces? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Correcto. ¿A qué nos equipara? A un hombre obediente, a un hombre sabio que edifica sobre la roca. Que eso para nosotros sería lo lógico, ¿no? Pero o sea, el absurdo, ¿cuál es? Que uno quiera edificar sobre la arena. Entonces, áreas de la obediencia. ¿Qué debe ser enseñado a todo cristiano acerca de los mandamientos de Cristo? Mateo 28:20. Acuérdense lo que dice: vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, yo no sería un cristiano, un hijo de Dios, un redimido real, si yo ahora a los demás no les enseño lo mismo que me fue enseñado a mí. Que dice la palabra: enséñales a guardar todos estos mandamientos, toda esta palabra. Acuérdense que hay muchos mandamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús se encarna y habla con los discípulos y habla en su tiempo, Él también dio nuevos mandamientos. Él también sintetizó, inclusive mejoró y perfeccionó ciertos mandamientos. Entonces nosotros estamos llamados a guardarlos, pero también a enseñar que se guarden. No hay mayor amor que este, ¿no? Dice la palabra, que uno dé la vida por sus amigos. Ahora, también equipara a que enseñar a guardar los mandamientos del Señor a otros es parte y es labor de todo creyente, de todo cristiano. Ya lo hemos hablado antes. A veces
veces no se trata nada más de imponer por imponer. Por ejemplo, yo hoy aquí, yo les puedo enseñar, pero yo no les puedo demandar obediencia. ¿Por qué? Porque yo no morí por ustedes. Porque yo no soy su Dios, yo no soy su Señor. Yo estoy llamado a enseñarles a guardarlo. Pero si para ustedes, como ya lo he dicho, si para mí Jesucristo, Dios no es el Señor, a mí me va a valer 3 pepinos lo que diga la Biblia. Y esa es la verdad. ¿Me explico? Pero estamos llamados a enseñarles a guardar todo lo que se nos ha mandado. ¿Me explico? Entonces es algo que todos necesitamos también entenderlo y asumir nuestro papel en eso. Asumir nuestro papel en lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer. Vamos a hacer una actividad. Vamos a responder bien rápido. Les voy a dar algunos versículos y vamos a ver a quién y por qué. ¿De qué? De la desobediencia en este caso, de la obediencia. Vamos primero a Colosenses 3:20. ¿De quién habla Colosenses 3:20? ¿Quién debe ser obediente? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quién es el que debe obedecer? Los hijos. ¿A quién? A sus padres. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Porque esto es agradable al Señor. Vamos al segundo. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Tan sencillo, ¿eh? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿De quién está hablando? ¿Quién debe ser obediente? Las esposas. Así es. ¿A quién? A sus esposas. A sus propios maridos. ¿Por qué? Porque son la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es, porque ellos, los hombres, son cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, son textos así concretos y concisos, pero son ejemplos, ¿no? Efesios 6, ahora, en el verso 5 al 8. Efesios 6. 5 al 8. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Pregunta: ¿de quién deben ser obedientes ahí? Los siervos. ¿A quién? A sus amos en la tierra. ¿Por qué? Porque cada cosa buena que Él haga, dice, que cada uno haga, eso recibirá del Señor, ya sea siervo o ya sea libre. ¿Sí? Avanzamos. Hebreos 13:17. Fíjense cómo son ejemplos. Hebreos, ¿qué, perdón? 13:17. Cortitos, sencillos, pero que están plasmados con mucha claridad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan por alegría y no quejándose, como esto no es provechoso. Pregunto: ¿quién es el que debe obedecer ahí? Los cristianos. ¿A quién deben obedecer? A sus pastores. ¿Por qué? Porque estamos de las cuentas. Porque ellos, los pastores, velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Esa es la razón. Última, Romanos 13:1. ¿Qué dice? Sométese toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién debe obedecer? Nosotros, toda persona, supongo que sí. Toda persona. ¿A quién? A autoridades. A las autoridades
que los gobiernan. ¿Por qué? Porque dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así es. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Exactamente. Todo esto se puede dialogar y se puede profundizar, pero el texto así nos lo enseña claro. No hay que irnos por las ramas. Siguiente pregunta: ¿qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente? Por aquí no hay casados, pero para que lo sepan, y a lo mejor ya lo han leído, 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Usan la palabra ganar, ¿sí? ¿Lo vieron ahí? Otros usan la palabra convencer. Entonces, ¿por qué dice qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente? Se debe sujetar a su marido. ¿Para qué? Para ganarlo sin palabra alguna, sino por la conducta de la mujer. Entonces, eso a lo mejor les digo, como no están todos casados, pero eso es algo clave el día que a ustedes se les pida un consejo, una opinión. La palabra de Dios avala eso, no como avalado por Chayanne, no. Hay otro ejemplo del siervo y su señor, no lo vamos a tocar. Vamos a pasarnos a nuestra actitud hacia la obediencia. Esto ya son textos que ya conocen, pero los vamos a utilizar. Debemos recordar que todas nuestras buenas obras, aparte de la fe, o sea, sin la fe, o alejadas de la fe, son como un trapo de inmundicia. ¿De dónde sacamos eso? Del profeta Isaías 64:6. Lo pueden cotejar ahí. Todas nuestras buenas obras, sí, dije buenas, todas nuestras buenas obras apartadas de la fe son como un trapo de inmundicia. Obediencia sin fe genuina en nada beneficia. Nuestra obediencia debe surgir de un corazón con fe sincera hacia Dios. ¿Por qué digo? Inclusive, ¿por qué el autor dice que la obediencia sin fe genuina en nada beneficia? Recuerden algo, el hombre que ha conocido a Dios, que Dios lo ha alcanzado y que ahora Dios lo ha salvado, no tiene otra cosa más grande, más extraordinaria, más buena que la salvación. No tenemos nada. Así si alguien dice, no, es que yo quisiera una casa, brother, la salvación y tu casa no son comparables. No, es que yo quisiera un marido, yo quisiera... Tu mayor deseo jamás se va a comparar a la salvación que Dios nos ofrece. Eso, o sea, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y en algún momento usted y yo nos vamos a alejar, o nos hemos alejado y nos hemos ido por otro lado, pero siempre vamos a llegar de la oreja, así nos va a traer el Espíritu Santo y nos va a recordar que no hay nada más valioso para nosotros como creyentes que nuestra salvación. Eso así es. Entonces, la salvación no depende de nosotros, ya lo hemos hablado, depende de Dios y Dios nos la da. Pero hay algo que conecta esa salvación, ese regalo, y a nosotros, y eso es la fe que nosotros tenemos de parte de Dios. La fe de que Dios nos ha salvado, la fe de que Dios nos está salvando, la fe de que Dios nos salvará. ¿Me explico? Entonces todo es por medio de la fe. ¿Y qué dice la palabra acerca de la fe? Que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para el que desea, para el creyente en este caso, de nuestro lado hablando, ¿no? Entonces, cuando decimos que la obediencia sin la fe genuina en nada beneficia, es que podemos hacer cosas bonitas, buenas, agradables, que lo llamamos comúnmente buenas obras, pero eso no beneficia en nada si no tienen fe. Porque si tuvieran fe, se hacen por motivo o con motivo de nuestra salvación o de la salvación de alguien más. No sé si me explico. Lo que yo hago, si yo salgo a evangelizar, el cliché más grande, yo voy a evangelizar y tú no vas, y yo me voy a tal hora y ando en el sol, ok. Nada de eso sirve, aunque evangelizar sea una palabra que se usa en el cristianismo, nada de eso sirve si lo vas a hacer solo como una buena obra
pero sin fe. No sirve. Está considerado, como dice Isaías, como un trapo de inmundicia delante de Dios. Un trapo de inmundicia es como ese trapo que usamos para, no sé qué se me ocurre, lo más feo, vómito. Supongamos que tu tío llegó a la casa y vomitó. Tu tío que no se baña, o no sé, el peor tío que tengas, llega y vomita de borracho, no sé, de lo que sea. Aquí huele ese vómito horrible. Y tomas un trapo y dices, ese es lo único que tengo y lo tengo que limpiar, porque si no vienen los perros y se lo comen, o las moscas, y agarras y lo, ¿qué quieres hacer con ese trapo? ¿Lo quieres volver a utilizar para otra cosa? Algo así, imagínate. Un trapo de inmundicia. Algo que nosotros usamos para una cosa, pero eso ya le quitó el valor a ese trapo. O sea, lo convirtió en ser algo que tuviera dignidad, en algo que nadie quiere. Entonces, nuestras buenas obras sin fe, para el creyente, delante de Dios, son como un trapo de inmundicia y no benefician en nada. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque las buenas obras que hagamos sin fe no van a afectar, no van a hacerse para qué, pensando en la salvación, pensando en nuestra salvación y en la salvación de alguien más. Los cristianos llevan despensa, llevan desayunos, llevan muebles, llevan servicios, llevan doctores, llevan enfermeras, llevan medicamentos. Todo eso lo hacen los cristianos movidos porque son solamente obras sociales. Así, no. Los cristianos lo hacen, pero lo hacen con fe, movidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado fe y la ponemos en práctica haciendo eso. ¿Para qué? ¿Para ayudar nomás por ayudar? No. No funciona así para nosotros. Tiene que haber fe. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ver a Cristo en mis acciones. Para que esa persona pueda prestarme la atención y yo le pueda comunicar mi fe por medio de una acción, por medio de una palabra, por medio de un consejo. ¿Me explico? El cristiano hace las cosas por la fe, y sin la fe no es algo que realmente digamos, aunque nos llenemos la boca, no, lo hago para Dios, por Dios, y no es así. Y viene a ser como un trapo de inmundicia. ¿Cuál era la base de toda la obediencia que Abraham practicó en lo que leímos anteriormente? ¿Cuál era la base? Por la fe. Por la fe se salió de su tierra y de su parentela y se fue a un lugar que no conocía. Por la fe subió al monte con su hijo, lo puso en el altar y lo iba a ofrecer en sacrificio. Por la fe. En la parábola de los dos hijos, Mateo 21, 28, esta les va a gustar, no sé si ya la leyeron. Mateo 28, no sé si ya la leyeron, 21, 28, perdón. 21, 28 al 32. Esa sí les va a gustar. Lea. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerlo. Es correcto. Pregunta, ¿cuál hijo tenía la mejor actitud ahí? Ajá. ¿Cuál hijo tuvo la mejor actitud? Habla de dos nada más. ¿Cuál? Es que el primero le dijo: No quiero, pero después fue arrepentido, y el otro le dijo que sí fue y no fue. Pues el primero.
Dijo que no, y regañadientes, no, pero al final dice que lo hizo. Se arrepintió. Se arrepintió. Y el otro pues, Dijo sí, pero no fue. Esto es muy, muy profundo, ¿no? Pero al final de cuentas, fíjense cómo Dios en su gracia, no hay otra explicación, que nosotros no nos convertimos realmente en personas obedientes desde el primer punto, desde el primer día en que decimos, Señor, ¿sabes qué? Creo en ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y ya no quiero ser como fui. Pero desde el primer día nosotros lidiamos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cualquier otra cosa menos de Dios. Nuestra mente está atiborrada de tanta cosa que hablamos, decimos y vemos. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, es interesante cómo lo que nosotros consideramos que estaba bien que hiciéramos, pasan los meses y los años y crecemos en el Señor y nos damos cuenta de que lo que hicimos atrás estuvo mal. ¿Y qué pasa? No sé si les ha sucedido, pero hay un pesar en nuestro corazón. Y muchas veces terminamos pidiendo perdón, aceptando un error tiempo después, porque nos damos cuenta que así como Dios obra y la palabra del Señor va obrando en nuestra vida, vamos entendiendo mejor la obediencia. Vamos entendiendo mejor que realmente la obediencia a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Es mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, el primer hijo dijo, ¿sabes qué? No voy. Dice, no quiero, pero después fue arrepentido. Me cuesta, Señor, me cuesta. Yo sé que tu palabra dice, hay muchas veces que me ha sucedido que veo lo que dice la palabra y digo, en la torre ya valió porque hice algo que no tenía que hacer. Y yo tengo que sincerarme y lo más bonito para el creyente es que Dios obre en nuestro corazón y nos haga ver que estamos mal y nos ayude a arrepentirnos. Y nos, como decíamos la vez pasada, nos constierne el corazón, nos lo toca y dice, hey, cabezón, estás haciendo las cosas mal, así no son. Y nosotros tengamos el tiempo, ¿por qué? Porque muchos no despertamos, pero que tengamos el tiempo para agarrar y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Si tú quieres esto, yo lo voy a hacer. El primer hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y el segundo simplemente dijo, pues sí voy, pero pues le vale gorro. ¿Por qué? Porque no es importante para él. ¿Me explico? La salvación, el hecho de que Dios haya entrado en nuestro corazón y lo haya mudado y haya hecho su obra es algo que le agradecemos, pero que a partir de ahí a nosotros nos va a seguir costando ese esfuerzo diario, así como lo es crecer y madurar en las cosas que como hombres y mujeres tenemos que afrontar en algún momento de nuestra vida. Como creyentes también, entre más vamos conociendo al Señor, quién es, cómo es, su palabra, a través de todo ese caminar, vamos a llegar a un punto donde nos va a tocar decir, Señor, pues en la torre, ¿no? Pues voy a pedir perdón. O en la torre voy a callar y no voy a decir lo que le quiero decir hasta de lo que se muera, pero pues tú dices que no lo hago. ¿Me entienden? Utilizando a Pedro como ejemplo, ¿cómo debemos responder cuando la palabra de Dios parece contraria a nuestro propio juicio? Ya lo vimos ahorita y lo vamos a remarcar con este ejemplo. Lucas 5:4. ¿Cómo debemos responder cuando la palabra de Dios parece que está contraria a nuestro propio juicio? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Sí. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús le dice, ¿sabes qué? Están haciendo algo y Pedro ya lo hizo, y Pedro dice,
pues ya, ni modo, no pudimos, ¿no? Y está frustrado, está enojado, lo que tú quieras. Y resulta que para Dios no ha terminado, porque Él le dice, ve más adentro y tira la red. Y Pedro le dice, oye, ya toda la noche estuve pescando, o sea, ya lo hice y no me funcionó, ni modo. Pero ahí hay momentos donde Dios dice, todavía no ha acabado, ve, mar adentro, tira la red. Y Pedro le contesta como cualquiera de nosotros, ¿no? Le dice, nada hemos pescado, ya trabajamos toda la noche, pero en tu palabra, o sea, por lo que tú estás diciendo, yo lo voy a hacer. ¿Me explico? O sea, es normal porque nosotros sabemos lo que es intentar las cosas, pero hay situaciones donde Dios sí nos va a hablar y nos va a decir, ok, ya lo hiciste, ahora hazlo una vez más de esta manera. ¿Me explico? Mucha gente está casada con esa onda espiritual de que no, es que hay que preguntarle a Dios cómo quiere que se hagan las cosas y a ver si se pone aquí algo verde y algo amarillo y empezamos a hacer superfluo todo lo que tiene que ver con Dios, siendo como que fetichistas, ¿no? De que, uy, ¿qué tal si no es así? Pero seamos sinceros, las cosas que tienen que ver con nuestra vida, muchas de esas cosas no tenemos que andar, a ver, y si uso blanco en vez de azul, y si Dios quiere que use rojo, no. Hay cosas que tú agarras y las haces, pero va a haber situaciones donde nosotros pareciera que ya no hay algo más que hacer, pero Dios nos va a hablar. Acuérdense que Dios está vivo. Va a haber situaciones donde Dios sí nos va a hablar. Y le va a hablar a usted y a mí que estamos trabajando y nos estamos esforzando por obedecerle y por tener ese vínculo, esa relación con el Señor. A lo mejor no nos va a hablar si estamos nada más especulando y viviendo para nosotros mismos y nada que negarse a uno mismo. No. Nos va a hablar cuando estamos en ese momento, estamos ahí. Y Dios nos va a decir, ok, no te salió, pero quiero que hagas esto. Y es el mismo tema. Y pareciera que ya no hay nada que hacer. Y ahí Dios nos va a demostrar que Él sí está pendiente en lo que hacemos. Él está pendiente en nuestras vidas. Él está pendiente en nuestras carencias, en nuestras preocupaciones, en todo lo que nos acongoja. Él está ahí. Y hay cosas donde yo los animo a que nunca quitemos ese dedo del renglón, donde decir, Señor, si ya lo probé todo, pero si tú tienes algo más que yo pudiera hacer, dímelo y lo hago. Hay situaciones donde no, y yo tengo que ser sincero, porque también ya lo he pasado. Hay situaciones donde uno es un no, y tenemos que entender que también es un no de Dios, pues, porque Dios rige nuestras vidas. Dios vela por nosotros, Dios está pendiente, como dice el Salmo, el que te cuida, el que te guarda, no descansa. Dios es así con nosotros. Entonces, pero en la vida real, nosotros tenemos que afrontar que hay veces que a veces hacemos las cosas porque queremos y no porque Dios pues, nos está avalando para hacerlas. Si Dios dice, no robarás, y tú dices, no, pero es que a lo mejor ahora sí tengo que robar. O sea, no me refiero a eso, ya la Biblia dice, no robes. ¿Me explico? Lo digo por cuestiones que a veces parecieran de tintes grises y nosotros pensamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo una respuesta, un sí o un no. ¿Qué hago? Bueno, recuerden esto, Dios está vivo y a través del Espíritu Santo Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Y Él es el que tiene que decir, como dijo al final Pedro, Señor, he pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. ¿Cuál es el ejemplo que vemos? Que tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no otra cosa. Por último, Efesios 6:6, ¿qué es lo que dice? No sirviendo al ojo como quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos? De acuerdo al ejemplo que tenemos en Cristo. Como siervos. Para buscar agradar a Dios, no a los hombres. Debemos de vernos como siervos de Cristo. Cristo fue el siervo sufriente, como lo vemos en el Evangelio de Marcos. Y ese siervo sufriente no solamente es un título, sino que
ese título se lo gana Jesús siendo de esa manera, el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque antepone la voluntad de Dios en ese momento, en ese punto de la historia, a la voluntad que él tenía. De la misma manera nosotros, es un ejemplo clarísimo. Nadie debería decirnos eso. Nadie debería decirnos, compórtate como Cristo, tú, holgazán. No, sino que nosotros somos personas, estamos ligados a Cristo, por tanto estudiamos la Escritura y ahí se nos revela el ejemplo de Cristo literalmente. Y nosotros tenemos que vernos como siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque la humildad de reconocer que lo que Dios dice, que nos creó, que nos amó, nos salvó y se entregó a sí mismo por nosotros, lo que Dios nos ha demostrado debería generar en nosotros esa actitud humilde de decir, Señor, yo soy tu siervo y yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga y yo voy a anteponer tu voluntad a la mía. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios? Como lo dice el verso 6, no procurando hacer las cosas para que los demás nos vean, ya sea gente de adentro del cuerpo de Cristo o gente de afuera, hacer las cosas no para que los demás nos vean, sino porque lo hacemos siguiendo el ejemplo de Cristo. Hacemos las cosas de corazón, obedecemos por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Esa es la verdad. Yo sé que en algún momento vamos a hacer las cosas por amor al hermano, por amor al pastor, por amor al líder. ¿Por qué? Porque seamos sinceros y honestos, en el cuerpo de Cristo hay personas muy buenas, hay personas de buen corazón que te aman, que vas a llegar a la iglesia, vas a llegar a pertenecer al cuerpo de Cristo y tú vas a decir, híjole, pues yo soy bien, o sea, estoy vetado de la colonia, de mi familia, de las navidades familiares, de la escuela, nadie me quiere, pero llegas a la iglesia y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, encuentras a personas que se convierten en tus hermanos, que te tratan como si nunca hubieras hecho nada malo. Y tú en tu interior sabes, oye, qué miserable he sido. Y a veces lo haces por amor a esas personas también, pero el fundamento es que lo hagamos por amor a Dios, por amor a Cristo. El segundo, que llegamos a plantearlo todos, por convicción. Una convicción es algo que ya está dentro de nosotros. Es algo que está amalgamado en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Esa convicción de que, hey, esto se tiene que hacer así porque Dios dice. Y mi convicción está en lo que Dios dice. ¿Me explico? Es más, yo no siento paz. Yo no puedo hacer algo que vaya en contra de eso. ¿Por qué? Porque es una convicción. Y bien es sabido, ¿no? Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos es seguir la humildad y el ejemplo de obediencia, de entrega, de sujeción de Cristo, imitarlo también nosotros. ¿Qué es lo que dice Lucas 17:10? Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, entonces digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, la humildad de decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, está completamente en el camino correcto de cómo tiene que comportarse un creyente. La obediencia marca, señala, clarifica a un verdadero creyente. ¿Sí? Esa sería la intención. Yo les voy a hacer preguntas de acuerdo a la lección. ¿Qué es lo que he aprendido acerca de las consecuencias de la desobediencia? En todo lo que hemos dicho. ¿Qué he aprendido? Pues a no tener en este caso los beneficios, primero así como yo hablaba, los beneficios que te da el ser obediente, que es el amor, que es la amistad, que es la relación con Dios. Asimismo, pues también la vida de Dios, eso implicaría pues otras cosas pues más fuertes, Sí. dependiendo, porque me acuerdo qué cosa que pensé, creo que cuando uno de sus
¿En qué áreas de tu vida Dios quiere mejor obediencia? Fíjense cómo en el ejemplo de la parábola de Mateo se puede ver un ejemplo de cómo obedece a alguien, ¿no? Pero también cómo alguien no obedece. Porque alguien que no obedece no es simplemente no lo hizo. Lo que puedes decir, sí lo voy a hacer, no lo haces. Pero también está el ejemplo de una obediencia donde aún a regañadientes no se puede arrepentir y puede hacerlo. Ahora, ¿en qué áreas de tu vida Dios quiere mejor obediencia? Si la quieres contestar, ¿sí? ¿Sí? ¿Es algo personal? ¿En qué áreas de tu vida Dios quiere mayor obediencia o mejor obediencia? Pues es que conforme a la elección, pues en todas. O sea, debe ser los padres, el pastor, de pareja, esposas. Bueno, no todas aplican. Sí, claro, Pero claro. pues el Señor sí me demanda eso. Sí. Sí, creo que sí, es como que muy general, pero realmente pues la palabra de Dios, la respuesta de someterse a la palabra de Dios es que mueva todo en nuestra vida, es que afecte todo en nuestra vida, no solamente, pues estamos muy peleados los evangélicos, estamos muy peleados con ese ataque de y es cristiano, y como que hasta cierto punto la gente lo dice así a todos, para cualquier cosita porque saben que uno es creyente, es evangélico, y dicen, ve cómo se comporta y eso que es cristiano, ve lo que dice, ve cómo come, ve cómo se viste, ve, y para todo lo mismo, ¿no? Y el evangélico a veces de tanto cargar por esa hipocresía de la gente, piensa que es algo más molesto, pero en realidad es algo que a nosotros nos sirve para recordar que realmente somos hijos de Dios, que realmente estamos tratando de ser obedientes. ¿Para qué? Para que sea claro, sea algo que no se pueda ocultar, que somos un verdadero creyente, aquí y afuera. ¿Me explico? Claro, cada quien está trabajando en áreas específicas dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Así es. Por eso yo preguntaba, que ¿en qué áreas de tu vida Dios quiere mejor obediencia? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir ahorita, no, pues mira, ¿sabes qué? Ahorita yo debo ser mejor en esta área, en esta área. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que sabe que está lidiando con eso, ¿no? Y muchos de nosotros, ojo, no lo practicamos todos, pero muchos de nosotros, cada cierto tiempo, vamos con nuestro pastor, vamos con nuestro líder y preguntamos, oye, ¿cómo me has notado? ¿Cómo has notado mi servicio, lo que he hecho en la iglesia? ¿Cómo me has notado si hay algún ministerio, hay alguna acción que yo, cómo me has notado? ¿Por qué? Porque eso es más allá de algo empresarial, sino lo hacemos porque el testimonio que nosotros tenemos, nosotros lo podemos guardar internamente, pero es algo que se comparte con la gente. Entonces, nosotros estamos siendo vistos por mucha gente, en la casa, en el trabajo, con ciertos grupos que nos juntamos. Y entonces nosotros continuamente somos ese reflejo, ese testimonio es el reflejo de ¿qué? De Dios a final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieras o no, si te pones esa camiseta de cristiano, somos representantes de Dios. ¿Me explico? Entonces hay cosas que sabemos que Dios quiere trabajar con nosotros, pero a veces nos sentimos como que será o no será, y vamos y preguntamos, rendimos cuentas y decimos, oye, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué has visto? ¿Me explico? Entonces, ¿eso es un consejo que se le puede dar a todos? Claro que sí. Por último, cuando nosotros hemos estado leyendo los versículos de que en esto conocerán que son mis discípulos, en esto conocerán que tienen el amor de Dios perfecto en ustedes, en esto conocerán que yo los he amado, todos esos versículos avalan siempre de la misma manera al creyente. Y es que
que tenemos que saber cómo es Dios. ¿Para qué? Para vivir de esa manera, para adorarlo de esa manera, para seguirlo de esa manera. Entonces, jamás debe de ser algo de poca importancia el conocer a Dios a través de su escritura, el conocer a Dios cómo ha sido revelado a nosotros. ¿Me explico? No debemos de dejarlo, porque aquel que es obediente no es porque ya fue adoctrinado y le cambiaron el chip, así porque sí, no. Aquel que es obediente es por amor, por convicción, y no hay algo que se pueda escapar de ahí que no sea una cercanía, una relación sumamente cercana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no somos robots, pues. Entonces tenemos que pasar mucho tiempo cerca del Señor para saber cómo es Él, y eso afectará nuestra obediencia. ¿Preguntas o comentarios? Los escucho. Ninguna. A mí se me quedó el principio donde se compara la desobediencia con la idolatría y la otra, la Adivinación. ajá. Porque pues, si lo piensas es eso. O sea, si tú no ves a Dios es porque no estás haciendo su voluntad, diciendo yo tengo mi voluntad. O sea, y pues si no ves la voluntad de Dios, ¿quién eres tú para hacer tu propia voluntad? O sea, es como una forma de hacerte idolatría a ti mismo, pues. Y al no ser omnisciente como Dios lo es, al no saber lo que va a pasar, lo que ha pasado, pues estás tanteando a ver qué es lo que va a pasar con lo que tú quieras decidir y no con la voluntad de Dios. De hecho, pude haber hecho un comentario en Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Dice que lo contrario a la obediencia, nosotros decimos que es desobediencia, pero en el idioma bíblico, lo contrario a obediencia sería pecado. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a alguien más, como bien lo dice la Biblia. Porque, como dice, pues si no eres uno, eres otro, no hay más. No hay más. ¿Se acuerdan de una lección que tuvimos? No me acuerdo si fue la tercera, donde decíamos, creemos que solamente tenemos la sopa de ¿creo en Dios o pues no creo en nada? Pero realmente, viendo nuestro comportamiento, viendo las acciones, viendo que todos creemos en algo y por eso vivimos. Así es. O sea, estamos sirviendo ya sea a las tinieblas o a la luz. ¿Me explico? Y donde tú te vayas, automáticamente estás en enemistad con el otro. Así funciona. El pensamiento de los antiguos, del pueblo de Israel antiguo, pongamos, el pensamiento era que ¿a qué Dios sirves? ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios le das tu sacrificio? O sea, no era de que, no, pues sabes que yo no creo en eso. No, es parte de, me explico. Llegaban a un territorio y a otro le dices, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A quién le sirves? Y lees. O sea, es algo como, hoy en día la gente puede decir, no, sabes que yo soy PRD, no, yo soy PAN, no, yo soy de la América, no, yo soy chivista. O sea, es algo que todo mundo no puede decir, no, dice, no me identifico, no dice el meme, no me identifico. No, o sea, es parte de quién eres. ¿Quién es tu Dios? ¿Me explico? Me estoy acordando de un capítulo de Chosen que vi, no recuerdo, creo que fue de la segunda temporada, donde hacen un flashback así los hijos de Israel, creo que fueron los hijos de Israel, donde salen de Egipto y regresan a su tierra después de la hambruna, y dice que van a hacer un pozo, el pozo de Jacob. ¿No se acuerdan? Y en la escena
se le acerca un cuate de esa tierra porque ellos llegan ahí y no son conocidos, pues ellos vienen de Egipto, no son conocidos. Y se le acerca un cuate y le dice, oye, esta tierra es tuya, sí, la compré por no sé cuánto y que no sé qué. Ah, órale, ¿qué vas a hacer aquí? No, pues vamos a hacer un pozo y vamos a levantar y tengo muchos hijos. Y un cuate le dice, ah, órale, ¿y a qué Dios le vas a adorar aquí? Y él le dice, a Yahvé, ¿no? Al Shaddai, al Elión. Que estaba haciendo ahí y no hay nada. Ajá, exactamente. Y le dice, no lo conozco, dice el otro, ¿no? Dice, no lo conozco, porque está en una tierra X. No lo conozco, dice. Y el cruce de palabras es principalmente eso. O sea, ¿cuál es tu Dios? Lo que tú estás haciendo es porque tu adoración a ese Dios te trajo aquí. Y él le dice, sí, le vamos a hacer un sacrificio. Pues. Y se dicen de cosas por sus sacrificios. Porque le dicen, no, dice, nuestro Dios no nos pide esto, no nos pide aquello. Él nos pide obediencia. Él nos pide fe. Sí, porque le decía que ellos predicaban. Entonces, por eso les digo, o sea, el mismo tema de hace miles de años es el mismo tema hoy en día. Aunque hoy vivamos en un siglo de la ilustración y lo que sea, o sea, es lo mismo. Y es nuestro Dios. Lo contrario a la obediencia es el pecado, bíblicamente hablando, ¿no? Y el pecado, dice, es para muerte, pero la obediencia es para justicia. Así que pues sí comparto eso. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. ¿Te parece bien? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí. Gracias por estas instalaciones, por la iglesia, Señor, de la cual nos permite ser participantes. Dios, muchas gracias por todo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender y a digerir tu palabra, Señor, y esta enseñanza para que tú puedas seguir esa transformación en cada uno de nosotros. Esa transformación que viene por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a poder rendirnos en cuerpo, alma, voluntad, espíritu a ti, Señor, cada día más, cada día mejor. Gracias por todo. Despídenos en paz, llévanos con bien a casa o lo que tengamos que hacer, que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Padre. Te lo pedimos todo por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, terminamos.